Bienvenidos a la tercera sesión del curso de Desarrollo en OpenBravo RP. En esta sesión vamos a dar un repaso al archivo de configuración general de OpenBravo. También vamos a ver un poco la estructura de los componentes de OpenBravo y la arquitectura interna que utilizo. Bueno, empezaremos por ver el archivo de configuración. El archivo de configuración de OpenBravo se encuentra en el directorio config dentro del código fuente, y dentro de este vemos varios archivos, pero destaca uno que es el OpenBravo Properties. Cuando acabamos de descargar el código fuente de OpenBravo, este archivo no existe. Lo que existe es, por un lado, un template, una plantilla que podemos utilizar, o la forma más recomendable es utilizar un asistente que nos va a generar este archivo automáticamente. Este asistente en realidad no existe porque dependerá del sistema operativo en el que queramos instalar OpenBravo. Dependiendo del sistema operativo tendremos un ejecutable, un asistente u otro. Entonces, la solución que proporciona OpenBravo es utilizar AND, que ya lo hemos comentado en alguna sesión anterior, para descargar el archivo, el ejecutable, que nos va a permitir configurar nuestro archivo de configuración. Bueno, como comentamos, por hacer un repaso, antes una herramienta que se utiliza mucho en el mundo Java, y esta herramienta sirve para automatizar tareas de compilación, entre otras cosas. Y una de las cosas que puede hacer es, por ejemplo, la que acabamos de comentar, que es descargarse, analizar qué sistema operativo tenemos y en base a ello descargarse una versión del configurador o otra. Esta tarea AND es la tarea AND que debemos ejecutar, y simplemente lo que le tenemos que pasar a AND es el nombre de la tarea, que es setup. En mi instalación, lo que yo haría sería simplemente ir al directorio raíz donde he descargado el código fuente y ejecutar AND setup. Con esta tarea lo que va a hacer es justamente lo que he comentado. Va a analizar qué sistema operativo tengo y en base a ello va a descargar un ejecutable que me va a permitir configurar o generar mi archivo de configuración. Este ejecutable se guarda en el directorio config también. Y en mi caso es este de aquí. Si lo ejecutamos, aquí no tiene permiso de ejecución por este lado, lo voy a hacer desde aquí. Si lo ejecutamos, en Windows sería exactamente lo mismo, lo único que tendríamos que hacer es darle doble clic. Yo en mi caso tengo que darle permisos. Nos aparece este asistente. ¿Qué nos va a pedir este asistente? Por un lado, aceptamos la licencia y nos pide primero que le demos el formato de los datos generales de fecha y hora. En mi caso no lo voy a cambiar porque es correcto para la configuración de España: día, mes, año, separador, guión, formato 24 horas, separador de tiempo, los dos puntos, y quisiéramos otro, simplemente hay que seleccionarlo. Aquí le tenemos que dar la configuración del directorio de adjuntos. Este directorio lo utiliza internamente OpenBravo para almacenar temporalmente algunos archivos. Por ejemplo, cuando generamos un informe, ese archivo nos va a venir a nosotros generalmente a través de un archivo PDF, y ese PDF OpenBravo lo tiene que generar previamente en un archivo temporal. Lo utiliza para más cosas, pero este es un buen ejemplo. Luego le tenemos que dar algunos parámetros para el gestor el servidor de aplicaciones, Tonka.
Y una de ellas es el nombre del contexto. Es la forma en la que nosotros vamos a indicarle a Tomcat qué nombre de contexto, qué nombre de despliegue tiene nuestra instalación de OpenBravo. Hay que tener en cuenta que en Tomcat nosotros podemos desplegar varias aplicaciones y por tanto tenemos que indicarle de alguna forma a cuál estamos accediendo. Entonces, aquí le damos el nombre del contexto. Normalmente la URL de acceso a Tomcat por defecto lee por el puerto 8080, le tenemos que dar el contexto también. Y esta parte de aquí no la cambiaremos, que es una forma que tiene internamente de gestionar las direcciones o rutas relativas. Esta parte no la tocaremos, no tiene mucha relevancia en principio. Eso veremos que luego lo podemos cambiar en la forma en la que tenemos de poder exportar el script SQL y luego la forma en la que queremos que se muestren los logs. Hay distintos niveles. Si estamos en modo depuración, pues seleccionaremos el modo debug, etc. Lo dejaremos en principio en... Esta parte es importante. Como comenté en la primera sesión, nosotros vamos a utilizar PostgreSQL, pero podríamos utilizar Oracle. Como ya comenté, nosotros utilizamos PostgreSQL porque es la versión en software libre, por tanto no tenemos ni que pagar licencia, aparte de todas las ventajas que tiene en software libre. Aquí sí que esta es la parte quizá la más importante. Le tenemos que dar los datos de acceso a la base de datos. Estos son los parámetros que utiliza OpenBravo por defecto. El nombre de la base de datos le suele dar el nombre de OpenBravo. El nombre generalmente en la instalación por defecto de PostgreSQL, el nombre del rol administrador es Postgres. Dependiendo de nuestra instalación, este password será diferente, pero por defecto OpenBravo le coloca el nombre syspass. Y luego genera, a través de este usuario, del usuario administrador y de la contraseña que le dimos, él hace el login con este usuario y genera un usuario con una contraseña. Por defecto en OpenBravo será tab, pero podríamos poner cualquier otro valor. Este es el usuario que realmente va a utilizar finalmente OpenBravo para acceder a la base de datos. Le tenemos que decir dónde está nuestro servidor Postgres. Por lo general, si no es una instalación para muchos usuarios con muchos requerimientos, la base de datos suele estar en el mismo servidor que en la instalación de Tomcat, por tanto es localhost, y el puerto por defecto donde escucha el servidor es 5432. Aquí yo no voy a cambiar nada. Y bueno, este es un apartado propia de Tomcat. No es obligatoria, pero Tomcat suele desplegar un apartado, tiene un contexto, un despliegue, donde nos permite hacer ciertas gestiones sobre el propio Tomcat. Yo esta parte no es obligatoria, no tenemos por qué utilizarla, está la configuración por defecto, así que la podemos dejar ahí. Otra cosa que podemos hacer es integrarnos con el servidor de Business Intelligence o inteligencia de negocio, Ventajo, que también es software libre. En nuestro caso, como no nos vamos a integrar, no pondremos nada. Y aquí ya, si ha terminado la configuración, si hacíamos a siguiente, ahí él automáticamente nos va a generar el archivo de configuración. Yo, como ya lo tengo generado, lo voy a cancelar y ahora os muestro la versión que yo tengo. Bueno, este archivo de configuración es este de aquí, que es como he comentado antes, este es el que nos genera este asistente, que se llama OpenBravo Properties. Si lo abrimos, veremos que tiene los diferentes apartados que hemos visto. Por ejemplo, veíamos en el asistente que primero nos indicaba la fecha y hora el formato de fecha y hora que queríamos utilizar. Apartado aquí. Luego tenemos la parte del contexto, que también hemos visto, que son bueno, el directorio de adjunto, que hemos hablado también de él, la parte del contexto, que es esta parte de aquí, este de aquí y este de aquí. Aquí el directorio, está aquí, aquí está el directorio del código fuente, y luego hay algunas características, cómo se va a realizar el despliegue. Y bueno, como ya comenté, quizá la más importante es esta parte de aquí, que es la que va a utilizar todo lo que veremos a partir de ahora, todas las tareas y
prácticamente, como ya veremos, casi toda la API de desarrollo está basada en el diccionario está guardado en la base de datos, por tanto esta parte es muy importante, cómo vamos a acceder a la base de datos. Y volvemos a ver que replica los parámetros que le hemos indicado en el asistente. Aquí tengo cambiado el nombre de la base de datos. Y poco más respecto al archivo de configuración. Están algunos de los apartados que hemos visto y que yo he obviado, como la conexión a ventajo, etc. Hay un par de cositas que quizás sí que es bueno saber. Hay algunas cosas que están bien saber, es bueno saber, que son como la optimización esta que está haciendo. Esta parte de aquí, por ejemplo, yo le tengo puesto no. Esto quiere decir que cuando va a realizar el despliegue, lo que está haciendo OpenBravo es utilizar una librería que nos permite comprimir el código estático tipo JavaScript o CSS, que estas hojas de estilo en cascada para cualquier página web en HTML. Entonces, si aquí le marcamos yes, la compilación tarda un poco porque tiene que realizar este tipo de optimización. Yo, porque estoy desarrollando, esto lo tengo marcado en no, pero normalmente esto se va a marcar en sí a yes cuando es una instancia de producción. Por no perder mucho tiempo, esto es recomendable ponerlo en no para no perder tiempo en las compilaciones que necesitaremos hacer en desarrollo y así ganar algo de tiempo. Poco más que decir sobre el archivo de configuración de OpenBravo. Volver a destacar la parte de conexión a la base de datos, sin esto no podremos hacer nada. Y sigo con el siguiente punto, que era el de estructura de los componentes de OpenBravo RP. Bueno, OpenBravo RP, como la mayoría de aplicaciones que podemos ver hoy en día, utiliza un modelo tipo, un diseño tipo MVC, modelo vista controlador. Esto quiere decir que la arquitectura de OpenBravo está dividida en tres capas. La parte de la vista, que es lo que estamos viendo. En esta parte entra el código estático HTML que se genera automáticamente, el CSS que se utiliza dentro de la programación web, o el JavaScript o JavaScript. Luego tenemos una parte de modelo, que en nuestro caso será la propia base de datos. Nosotros estamos almacenando todos nuestros datos, todas nuestras transacciones, facturas, pedidos, etcétera, dentro de la base de datos. Al final todo termina almacenándose en la base de datos. Y luego tenemos una parte de controlador, que es la lógica propia de la aplicación, y en esta parte tendremos varias tecnologías también. He comentado que en la parte de la vista sí que tenemos el código estático, es el propio de la programación web, HTML, CSS y JavaScript principalmente, pero luego tenemos una serie de herramientas dentro de la API de OpenBravo que utiliza en cada una de estas capas. Por ejemplo, en la parte de acceso a datos se ha utilizado históricamente una herramienta que se llama SQLC, que lo que nos hace es permitir hacer consultas desde el código fuente a la base de datos, desde nuestra programación, y automatizar esas consultas o esas tanto consultas, inserciones, borrados, etcétera, de la base de datos a través de lo que se conoce como una clase Java. Pues, no quiero entrar de momento mucho en la programación en Java propiamente dicha, pero es una herramienta que nos facilita bastante el poder desde nuestro código Java acceder a la base de datos y hacer consultas, inserciones, etc. Luego tenemos otra parte que se introdujo en la versión 2.50, que es la parte que es una tecnología que se conoce como una capa dentro de la arquitectura que se conoce como DAL, Data Access Layer. Esta está implementada a través de una librería muy conocida en el mundo Java que se conoce como Hibernate. Hibernate lo que nos permite es, justamente desde nuestro código Java, tener mapeada toda la base de datos.
y poder acceder directamente desde nuestras clases en Java. Esto la verdad es que es una gran ventaja, nos facilita mucho la vida, y es lo que se conoce también como mapeador objeto relacional, porque nosotros estamos viendo nuestra base de datos, nuestros datos, desde nuestro propio código sin tener que preocuparnos mucho de cómo es la estructura interna de la base de datos. Nosotros simplemente llamamos a Hibernate y le decimos, oye, devuélveme pues una factura, por ejemplo, y él ya nos crea una clase dentro de Java que tiene todo lo que necesitamos de nosotros. Luego tenemos una herramienta que también se ha utilizado históricamente en OpenBravo y que no termina de desaparecer, aunque cada vez se utiliza quizá un poco menos, y que es XML Engine. XML Engine es lo podemos ver como un rellenador de plantillas. Lo que le estamos diciendo es que si nosotros queremos que dentro de un archivo XML o por ejemplo un archivo HTML, que al final es lo que nosotros vamos a ver, es la tecnología web y por tanto lo que nos va a llegar a nuestro navegador, en vez de tener lo que hace XML Engine es hacer una consulta, crear lo que se conoce como un dataset, un conjunto de datos, y luego rellenar nuestro archivo que nos va a resultar, o sea, que nos va a llegar a nosotros a través de ese dataset. Por ejemplo, si yo tengo un archivo HTML que está dibujando una tabla me refiero a un conjunto de datos tabulados, una lista, ¿no?, de datos, y queremos que esos datos se muestren. Nosotros podríamos tener una plantilla en HTML que dibujara la estructura o el armazón de los datos estructurados, ¿no?, de la lista, y que a través de esa consulta o ese dataset, esos datos que ha recogido XML Engine los inserte dentro de esa tabla. Para ese tipo de cosas es para que se suele utilizar XML Engine. Nosotros la verdad es que ya gracias al avance que ha tenido OpenBravo, cada vez se utiliza menos estas tecnologías y se utilizan otras que son más fáciles de utilizar. Bueno, esto es lo que había que decir ya de la sesión 3, creo que ya he explicado todas las partes de cada capa del modelo vista controlador, y por tanto la sesión 3 la vamos a dejar aquí. Seguimos en el siguiente vídeo con la sesión 4 y ya os explico el resto de la arquitectura de OpenBravo y realmente vamos a ver cómo nosotros vamos a desarrollar a través de esta arquitectura. Nos vemos en la sesión 4. Saludos. Chao.